Los problemas del corcho y el contraataque de pesantes, las reformas de las Cortes y el nuevo ingrediente de la consulta popular, las invasiones urbanas y la guerra de Correa, la revocatoria del mandato y la ayuda del presidente de la República. Con Betty Amores, Andrés Páez, Fernando Bustamante y Enrique Herrería. En 30 segundos empezamos el gobierno del domingo. Tema 1, los problemas del corcho y el contraataque de pesantes. En una entrevista con Diario El Comercio, el presidente de la Asamblea critica la demora de la Fiscalía por la investigación de las supuestas irregularidades en la contratación de asesores y en los contratos de bienes y servicios en la Asamblea Constituyente. Según Fernando Cordero, la Fiscalía no informó sobre el desarrollo de este caso, algo que generó una dura reacción del fiscal general. A quejarse que la Fiscalía esté en deuda están ustedes. Yo no estoy en deuda. Los que están en deuda son aquellos que se les presenta y diga, y les decimos sicariato, eso no está tipificado, aprendan. Nosotros sí sabemos de qué estamos hablando, somos expertos en materia penal. Pesantes dio estas declaraciones durante la inauguración de una oficina del Ministerio Público en el cantón Balao, en la provincia del Guayas. Allí criticó la falta de celeridad de la Asamblea en temas urgentes. Yo no soy arquitecto de las leyes, pero yo sí sé de derecho penal. Y le he presentado un proyecto de reformas, hasta hoy duerme sueño los justos. Y les digo sobre sicariato, así deben redactar. Y en vez de hacerme caso, lo que han puesto allí es: el que fabrica submarinos será sancionado con 8 de 200. ¿Qué mentalidad de submarinos que tienen algunos? De sumergibles, de sumergidos. Y después se quejan, yo no tengo por qué soportar. Un polémico inicio de año en las relaciones entre dos organismos clave en materia de justicia y seguridad. Carlos Galecio, Ecuavisa. Y lo que vemos realmente es increíble. Cordero le echa la culpa a Pesantes. Pesantes le dice cabeza de submarino a Cordero. Cordero sale en el periódico diciéndole carroñeros y ladrones a los que destapan esto a la luz pública. Y Alberto Acosta dice que hay alguien en el poder que quiso tapar que esta información saliera en su momento y fuera investigada. Entonces la pregunta aquí, y empecemos con Andrés Páez, es, de alguna manera, si Pesantes es el que tiene la culpa, como dice Cordero, de no haber agilitado esto, que es un proceso de investigación, para aclarar realmente si hubieron ilegalidades o irregularidades en la Asamblea, o el culpable es Pesantes por no agilitar el proceso. Andrés. El tema ha estado 2 años y medio en la Fiscalía y no han hecho absolutamente nada, lo cual es un gran contraste con el desfile de fiscales en los hechos del 30 de septiembre, en donde le encarcelaron a un señor Chancusi 60 días por una simple presunción, y ahí no le oía al Corcho Cordero hablar del debido proceso. El tema ha estado en la Fiscalía, y la Fiscalía le correspondía impulsar la investigación y encarcelar a esas 29 personas que en un informe de 300 páginas, que yo lo he mostrado y lo tengo, se revela de que efectivamente falsificaron firmas. Al señor que vendió una alfombra con facturas falsificadas, a los que alquilaron las carpas, $120,000 de alquiler de carpas, en lugar de mandar a comprar una sola por $22,000. Pero Andrés, no estás aquí tú escupiendo para arriba porque esto le afecta a la credibilidad y a la imagen de la Asamblea, por más de que esto haya pasado en Montecristi, la gente dice, en Montecristi estuvieron más o menos los mismos que estuvieron acá, entonces esto es lo mismo y no le estás tú haciendo daño a esta Asamblea actualmente. Si es que ese fuera el razonamiento, entonces mejor acabemos con lo que queda de fiscalización que hacemos desde la oposición. Entonces no podemos nosotros renunciar a una tarea fiscalizadora que además, en mi caso, no es que yo he dicho. Yo lo único que he dicho es que miren, este informe secreto, ahora yo lo voy a dar a conocer, porque aquí hay irregularidades que tienen que ser sancionadas. Ok, hecho tu punto. Fernando, a propósito, ¿Cordero se equivoca aquí en la manera que ha manejado esto? Es decir, cuando arremetió en esa entrevista en El Comercio contra la prensa por haber sacado esto, le echó la culpa a Pesantes, ¿no debió él haber asumido esta responsabilidad y simplemente salir y decir, sí, bueno, fue equivocación mía, ahora vamos a tomar esto y vamos a investigar, o no? ¿Cuál es tu opinión? Yo quisiera señalar mi postura, mi punto de vista respecto a este tema de la fiscalización. Yo creo que no hay que perder de perspectiva de que los procesos de fiscalización que realizan los organismos de control tienen etapas, tienen procesos. Sin duda. Y no puede pedirse los resultados hasta que estos procesos no hayan concluido. Estamos hablando de informes preliminares, de informes borradores.
Uno de ellos respecto al tema de los asesores, en donde hay dos casos que son de cuidado, no puedo presumir culpabilidades porque eso sería impropio, pero sumamente preocupantes, y luego un informe administrativo en el cual lo que se está presentando no son irregularidades dolosas, no se está hablando de delitos, se está hablando de fallas administrativas. Esos procesos la Contraloría los maneja, toma tiempo porque son auditorías complejas. Hay que esperar el informe final de Contraloría antes de poder pensar en iniciar acciones y el por argumento, presunciones. okay, pero... Entonces, ¿por qué? Y les digo por qué tiene que ser reservado. Sí. Porque la Contraloría, y más o menos conozco por experiencia propia cómo son estas cosas, la Contraloría primero hace una evaluación administrativa muy completa, extremadamente acuciosa, ¿no? Y allí aparecen una serie de presunciones de cosas que en la mayor parte de los casos son temas administrativos. Fernando, pero que se resuelven con glosas, que se resuelven con recomendaciones. Pero ¿sabes cuál es el problema aquí? Que la gente tiene que tener la oportunidad de aclarar eso. Ya, pero una autoridad... Entonces una autoridad está diciendo, no, yo le envié el informe. El otro dice, no, a mí no me enviaste nada. Y por otro lado, los medios reportan que como ha pasado tanto tiempo, puede ser que este tema simplemente ya quede en nada, porque el tiempo perentorio para haber tratado estos dos informes y haberlos investigado simplemente caducó. Entonces la ciudadanía también dice, hey, está bien que hayan los tiempos, pero aquí vemos contradicciones entre un funcionario y otro. El asunto es el siguiente, no se puede iniciar, o al menos no es dable, que un fiscal inicie acciones sobre la base de una documentación o de unas presunciones que todavía están incompletas. Tiene que ser el informe final. No son informes finales. Yo tengo los informes y estoy dispuesto a presentarlos. Bueno, lo es de entregar, son informes finales. ¿Puedo, por favor, hablar o no? Termina, Fernando. Sí, encantado, por favor. Informes finales. La Contraloría no ha terminado todavía de escuchar los descargos que tienen que hacer las personas. Una vez que eso se termine, una vez que eso esté ya formalizado, entonces tenemos la evidencia que nos va a permitir, y hay que hacerlo, nos va a permitir discernir. La fiscalización consiste en fiscalizar la acción de las instituciones. Déjame ir donde y eso Enrique está bien. Un segundo. Enrique, ¿cuál es tu opinión de esto? La gente está diciendo, esto va a ser simplemente otra cosa más, vendrá el siguiente escándalo y esto quedará en nada. ¿Cuál es tu opinión? Y luego Betty. Que esa percepción de la ciudadanía se ajusta a la realidad. Estamos viendo que aquí hay una disputa entre el ministro fiscal del Estado, amigo del presidente Rafael Correa, muy amigo, y el presidente del Congreso también bien amigo. Estamos hablando de dos personajes que obedecen al criterio de Alianza País. En el caso del ministro fiscal ha sido práctica usual en todo este proceso que cada denuncia grave que pueda haber llegado a sus manos, él la tiene como indagación previa, con las consecuencias que estamos viendo, que por los tiempos ya ha caducado la posibilidad de seguir acciones contra los responsables. Y en el otro lugar, mientras nosotros estamos viendo estas disputas y objetivaciones entre dos altísimos funcionarios del Estado, insultándose entre ellos, vemos que de manera indolente no atienden los graves problemas que tiene el Ecuador, que particularmente están reducidos por el momento al gravísimo problema de inseguridad. ¿Tú coincides con eso, que simplemente esto es bulla política y que esto quedará simplemente en desmedro de la imagen de la Asamblea, que era un poco lo que yo le preguntaba a Andrés al principio de la entrevista, Betty? Yo lo que veo es que esa bulla política, como tú señalas, está exactamente dirigida a un objetivo. Y ese objetivo es el que a mí me preocupa. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo es desgastar esta Asamblea Nacional para convertirla en una institución tan debilitada que sea muy fácil darle el último tingazo de una muerte anunciada. El error de manejo aquí no es de Cordero y Pesante. Permíteme. Primero, Andrés, y yo debo decirlo públicamente, Andrés, pese a que yo estoy convencida que es un demócrata, él está convencido que su tarea de fiscalización puede incluir borrar a la Asamblea Nacional del mapa democrático de este país, y yo no estoy de acuerdo con eso. No es solamente permíteme desbrozar el terreno. Termina. Esta denuncia, que a mi juicio es un juego de hacer en un vaso de agua una tormenta, ¿verdad? Tiene dos partes. En la una parte, denuncias sobre supuestamente unas firmas adulteradas de asesores, de asambleístas, y otra parte, que es el segundo informe, según parecería, yo no he visto ese informe, en donde hay problemas de adquisiciones de bienes y servicios. Fíjate lo que dice el fiscal.
Aquí está el artículo de la vamos rápido, que se nos prensa, acaba el tiempo. ¿no es cierto? Sí, El fiscal dice, después de insultar como a él le encanta, ¿no es cierto? Dice, Cordero no se ha enterado que de las 25 personas citadas que dijeron a la Contraloría que habían sido firmas falsificadas, esas 25 personas citadas dijeron en la fiscalía que las firmas sí eran de ellos. O sea, aquí no hay nada. Pero escúchame, pero no, es que esta parte que te voy a decir es tremendamente importante. A ver, dale. ¿Sabes cuál es el único caso que queda de una asesora que vivía en los Estados Unidos y que cobró un sueldo? Sí. Fausto Lupera. Correcto. ¿De qué Entonces, partido es? pero entonces, ¿cuál es Sociedad el problema de Patriótica. investigarlo? ¿Por qué nos echan esta sombra de deshonestidad? Por ejemplo, a mí, Betty, déjame o a decirte- gente como yo, o de Fernando, Betty, déjame de un decirte- Fausto Lupera que es de Sociedad Patriótica y que hizo ese acto y que él tendría pero que déjame responder decirte por algo eso. desde el punto de vista ciudadano. Y yo no voy aquí a defender lo que Andrés haga o deje de hacer, pero sí te digo una cosa. Si mi dinero está siendo utilizado para alquilar carpas a $120,000, cuando los propios documentos dicen que podía haberse comprado por $22,000, yo como ciudadano quiero saber quién tomó esa decisión. Y yo sí espero que no haya un falso espíritu de cuerpo, y si alguien de la Asamblea tiene que destapar esto, que tiene que ver con la Asamblea, bueno, que lo haga. Si eso le da una mala impresión a la gente de la Asamblea, peor es que no lo diga, pues Betty, porque algún día alguien se va a enterar de esto. César, el problema, ¿sabes cuál es? Permíteme, el problema grave Tengo que- existe ya estamos aquí sobrepasados de es tiempo. que mientras yo estoy de acuerdo que destituyan, penalicen, Correcto. hagan lo que les parezca. Pero para eso hay que ¿No es hablarlo, cierto? pues. Que lo digan a la persona que sea responsable, que probablemente es una persona Ya. del administrativo, Ok, tengo que pero que a cortar. los asambleístas respetables de esta república nos vengan a decir ladrones y que después nos quieran justificadamente sacar del sistema democrático, eso no lo Pero sé. nadie está diciendo que Betty Amor es responsable. Es que eso es lo que pasa. Ok, tengo- La afirmación del fiscal es una barbaridad, porque no es que la investigación de la adulteración de firmas se hace porque la Contraloría lo dice, sino porque hay un informe pericial solicitado en el marco del convenio entre la Constituyente y la Contraloría. La Asamblea Y en base a eso Constituyente se dice, Señores, y los tengo que yo cortar. yo tengo las firmas. constituyentes En segundo no lugar, somos Cordero responsables. no envió, Ni esta no he Asamblea dicho tampoco. de los constituyentes. Pero eso es lo que está la Bueno, gente. esa es la percepción. Mira, te Eso sí pido tiene por favor, razón. César, Tiene razón. pasa los Voy a los recordar lo correos que se dijo electrónicos. de mí el día Pasa los inaugural de la correos. Asamblea Constituyente. Tengo que ¿no? cerrar. No nos- Y se no termina- nos hagas- termino con esto. No nos pueden hacer. Los informes son definitivos. Ok. ¿Por qué? Porque ya Está bien, pasaron está- la parte Nosotros de no hemos comprado descargos ninguna alfombra. y esos Nosotros informes no hemos fueron alquilado ni una enviados Señores, a la Fiscalía. Tengo que cortar, tengo que ir al siguiente tema. Vámonos a la pausa y regresamos hasta aquí, que la gente saque sus conclusiones de lo que hemos hablado.